Ahorita te... Perfecto, ahora sí ya estamos en vivo, ahora sí. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Estamos ahí unos minutitos tarde, pero bueno, ya estamos conectados aquí en el Ecuador Today, en este su programa Otra Mirada, donde precisamente intentamos dar unos análisis diferentes con actores, sí, que están haciendo la política real, y de eso se trata con nuestro invitado del día de hoy, un amigo muy querido, pues amigo también de este espacio. Él es Paul Almeida, sí, es ya un político, aunque sin duda es muy joven, pero que tiene ya un recorrido importante en la política del país. Comunicador social, magíster en marketing y comunicación política, y bueno, ahora actualmente es el secretario de organización del Partido Comunista Ecuatoriano. Qué importante que nos acompañes, Paul. Principalmente, digo, alguien como tú, ¿no? Que tiene la cercanía con el quehacer político, para explicarnos, para contarnos desde su punto de vista, desde su perspectiva, cuál es el análisis que tiene, ¿no? No solamente Paula Almeida, sino incluso esta línea política tan importante, ¿no? Sobre la crisis que está viviendo el gobierno. Un gobierno, sí, que pues apenas va a cumplir 2 años, Paul, sí, que ha tenido una derrota importante en el plebiscito al que nos llamó a los ecuatorianos. Sí, un plebiscito que disfrazado de una consulta popular, que prácticamente los electores supieron decirle al gobierno por qué no están de acuerdo con su política privatizadora, con ese gobierno, ¿no? Políticas prácticamente, vamos a decir, de derecha, ¿no? De una línea neoliberal que ha acabado con la salud, con la educación, que nos ha llenado de violencia, de guerra al país. Y yo quizás empezaría por ahí, ¿no? ¿Qué significa ese no al gobierno, Paul? Para después también dar cuenta de cómo este no va ligado a los escándalos de corrupción, sin duda a los resultados también de las elecciones locales, que ponen dito al gobierno en la posibilidad incluso de que pues pueda finalizar antes de término. ¿Cómo ves este primer escenario, Paul, y cuál es el análisis que ustedes tienen? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Vero? Muchas gracias primero por la invitación, por ser parte de este espacio. Y un saludo pues a las personas que nos miran y nos escuchan también. Eh, Sobre un tema que es muy preocupante porque determina un presente, viene un cúmulo de todo este pasado que nos ha condicionado a lo que tenemos el día de hoy, pero que realmente en el Ecuador está en juego todo un futuro, ¿sí? Y no es el futuro simplemente de un gobierno, sino es el futuro de todo un sistema institucional, ¿cierto? De todo lo que implica el Estado. Está en futuro, está en riesgo, ¿cierto? Los derechos de las personas, sí, más en riesgo de lo que ya han sido afectados últimamente en estos últimos años de gobierno. Está en riesgo la institucionalidad en su conjunto, y yo digo, está en riesgo la democracia, ¿sí? Voy a empezar diciendo algo que para los sectores que impulsamos el no en la consulta popular, no es, o que no se está diciendo, pero que yo creo que hay que traerlo sobre la mesa, ¿sí? Y es que aunque ganamos con el no, ¿sí? Ese no apenas representa el 26% del padrón electoral. Y este es un dato importante porque, claro, en la pregunta 2 me parece que es en la que hay mayor, el no tiene mayor fuerza, son alrededor de 4.500.000 votos, ¿cierto? Pero en el resto de preguntas son alrededor de 3.900.000 y somos 14 millones de electores, ¿cierto? Entonces, quiero empezar por ahí porque aunque es un triunfo para los sectores de la izquierda, del progresismo, los sectores que hemos hecho oposición al gobierno de Guillermo Lasso y al gobierno de Lenín Moreno, sí, es importante también ver con otra mirada qué es lo que está pasando. Yo escucho discursos muy triunfalistas, sí, de ciertos sectores, que hemos ganado las elecciones, hemos ganado, sí, con las justas, con las justas. Apenas el 26, el 27, dependiendo de la pregunta, ¿no? Pero hablamos de un promedio del 26% de los electores le dijeron no al gobierno de Guillermo, ¿sí? Y un 22%, 23%, 24%, ¿sí? Le dijeron sí.
Entonces resulta que estamos en una coyuntura, en un país extremadamente polarizado entre las personas que toman partido en la política, pero tenemos un altísimo porcentaje de gente que no está tomando partido de la política. Estamos hablando que entre nulos, blancos, ausentismo, ¿sí? Sumamos cerca del 40%, 42% de los electores. Entonces no podemos decir que la mayoría del 60% que representa perdón, la mayoría, claro, retomando, ven, en números, ¿cierto? Nosotros tenemos 20, estamos hablando, el 50% no toma partido. O no vota, o vota blanco, o vota nulo. ¿Sí? Y no podemos decir que la mitad, que representa poco más de la cuarta parte de la población, somos mayoría. Partir de eso significa hacer o tener una mirada que no nos permite trabajar de verdad en lo que es importante para la coyuntura del Ecuador y para el futuro. ¿Sí? No se puede hablar que un movimiento u otro, por tener 2 millones de votos, un poquito más de 2 millones, me refiero a la Revolución Ciudadana, sumando todo el tema de prefecturas, ¿sí? Algunas con alianzas. Por ejemplo, no sé si tú supiste, en la provincia de Morona, Santiago, la Revolución Ciudadana hizo una alianza con Suma y candidatizaron a Celestino Huizum. No sabía. Celestino Huizum fue candidato por Creo a la asamblea, ¿sí? Y hay varios videos de él hablando en contra de la Revolución Ciudadana y de los 10 años del gobierno y tal cosa. Entonces, tú puedes de verdad decir que hay efectivamente una consolidación de un voto ideológico por movimiento, por partido. En las elecciones seccionales no podemos tener esa mirada. Sí, sí. Es efectivamente muy importante lo que se ha logrado en términos del progresismo. Yo estoy muy contento, por ejemplo, me parece que Pavel Muñoz, el triunfo de Pavel Muñoz en la ciudad de Quito es un triunfo importante, porque Pavel Muñoz es una persona que viene de los sectores progresistas, de izquierda, de verdad, él es un tipo de izquierda. No puedo decir lo mismo de Marcela Guiñaga en la prefectura de Guayas, ¿sí? Que ganó con muchos votos socialcristianos, porque ella viene de esa línea. ¿Sí? Entonces, hay que decirnos las cosas así. O sea, tú lo que estás diciendo, Paul, es hay que tener claridad que lo que está viviendo en este momento el gobierno pues, es un resultado al rechazo a su política y que ese rechazo sin duda tiene ganadores, pero que esos ganadores, como bien lo señalas, pues no necesariamente se pueden aglutinar en una línea ideológica. Y bien lo señalas. Ya habíamos hecho este análisis, ¿no? Quizás en Guayaquil, en la costa, ¿no? El triunfo de la Revolución Ciudadana se liga más a un centro derecha, quizás en algunos lugares de la sierra un centro izquierda, pero eso no le quita, Paul, tú la composición, la nueva composición de la política ecuatoriana, o sea, queramos o no, la Revolución Ciudadana vuelve a posicionarse y eso de alguna manera también le está diciendo algo a la política del país, ¿no? La reacción que ha tenido el gobierno en cambiar su gabinete, la crisis política que está viviendo, ¿no? Parece ser que sus amigos tradicionales también lo están abandonando. Lo que te dice es que es necesario este recambio. Ahora lo que vemos es hasta qué punto es lo suficientemente, esa posición es lo suficientemente, di tú, fuerte para establecer una línea, di tú, diferente a lo que ahora estamos viviendo. O sea, ¿cuál sería el escenario del gobierno de Lazo? Cerrar este tema del análisis de la análisis de nuestras fuerzas, ¿sí? De los sectores de la izquierda y el progresismo, para después hablar del tema de Lazo y del gobierno y de la derecha, porque la derecha está efectivamente rota, dividida, partida, y creo que es un momento muy importante para nosotros, ¿sí? Para todo lo que podemos representar, sectores de transformación, cambio, movilización, revolución, ¿sí? Pero en medida que lo hagamos conscientemente. Entonces, voy a decir algo que es incómodo, porque nadie lo está diciendo, ¿sí? Porque nadie lo ha dicho, pero la verdad es esa, que sí tenemos un triunfo electoral, sí, con el 24, 25, 26% en el no, que tenemos un 50% de la gente que no está participando de la política, que no está tomando partido, que no tiene postura, lamentablemente, sí, por falta de información de los unos, de los otros, lo que sea, y que los triunfos electorales de los sectores, incluida la Revolución Ciudadana, tienen que cogerse con pinzas, pues, ¿sí?
porque además responden a una situación local con representantes locales en los cuales muchas veces la gente vota por la persona más que por el proyecto político, ¿sí? Y creo que otro elemento súper importante tomar en cuenta es cómo se ganan los triunfos. Por ejemplo, tienes un Pachacuti que gana elecciones, sí, solo. Sí, y tienes una Revolución Ciudadana que tiene alianzas, la gran mayoría de sus triunfos electorales son con alianzas, ¿cierto? Y tienes sectores de izquierda, como el caso del progresismo, como el caso del Oromero en Quito, que queda segundo, o sea, ¿cierto? O sea, vas sumando, si empiezas a sumar todas estas fuerzas, el caso de Cañar, Belisario Chimborazo, candidato a la prefectura, queda segundo, sí, Pachacútec también, entonces ya, si empezamos a sumar ahí sí las fuerzas, nos empezamos a dar cuenta que el bloque de la izquierda, del progresismo, de una propuesta renovadora, de cambio, de transformación, efectivamente puede ser mayoría entre los sectores que hacen política, entre las personas que tienen una postura. ¿Y por qué es importante decir esto, Vero? Porque nadie de la izquierda o del progresismo, ¿sí?, con esta situación de tanta apatía en la política, tendrá la capacidad por sí solo de ganar las elecciones presidenciales frente a una coyuntura o un escenario que se puede presentar en 6 meses o en el 2025, en 2 años, ¿cierto? Y eso es lo importante de este momento. Entonces, es el momento de la unidad, pero tiene que ser una unidad con humildad, tiene que ser una unidad bajo un programa, tiene que ser una unidad que presente a la gente, este es el programa de mínimos para ver qué es lo que se tiene que hacer. Y luego, ¿por qué? Porque tenemos un gobierno nacional que no tiene cabeza, en este momento ya no tiene cabeza, está descabezado. ¿Por qué? Porque no tiene legitimidad. Un gobierno nacional que sale a anunciar que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, y alguien bien decía, si tienes el respaldo de las Fuerzas Armadas, no es necesario que lo andes cantando, ¿sí? Es porque hay algún tipo de situación que hace necesario que te reafirmes en esa situación. Un gobierno nacional que pierde cada vez más la unidad de su bloque, ¿sí? Un gobierno nacional que está evidentemente embarrado en casos no solo de corrupción, no más, sino de esta relación con el narcotráfico. Un presidente que no ha sabido tomar decisiones, sino que han sabido dar tomando las decisiones, poniendo los ministros en base a acuerdos de familiaridad, acuerdos económicos, etcétera, etcétera. Todo esto, la ley tendrá que, la justicia tendrá que acabar de probarlo, pero creo que las pruebas que se han presentado fundamentalmente por la posta en la última semana, son contundentes, ¿sí? Sin duda. Frente a eso, Claro, y la lo único que respuesta queda, de un gobierno también muy floja, ¿no? Una respuesta quizás incluso sin una, yo diría, sin una estrategia política para de alguna manera desactivar todas estas dudas ciudadanas. Lo que hemos tenido en estos últimos días es al contrario, tener o aumentar más, y tú, el rechazo hacia esa bandera que en un inicio fue la bandera de este gobierno, ¿no? La lucha contra la corrupción, decía él, no solo contra el gobierno anterior, sino con gobiernos anteriores. Entonces, Tito es un gobierno sin piso y por eso yo te señalaba, ¿no? O sea, partiendo de esta posibilidad casi nula que tiene el gobierno, ¿tú verías continuidad para el gobierno de Lazo? Y si es así, ¿cómo la verías? ¿O cuáles serían los mecanismos para pensarnos en nuevos escenarios? el otro día tuvimos un conversatorio con Mae Montaño en una radio en Quito, con Radio Platina, me parece. Y ella decía, no, es que este gobierno tiene que rectificar. No, no. Rectificar es cuando tienes algo que se ha dañado, que se ha torcido, que lo vas a volver a enderezar, ¿sí? Este gobierno no tiene que rectificar, porque resulta que el camino con el cual inició este gobierno, ¿cierto?, es por el que está continuando. No tiene nada que rectificar. Lo que tiene que haber es efectivamente un viraje total de la política que no puede hacerla este gobierno. En julio del año pasado, el Partido Comunista Ecuatoriano planteó la propuesta de la revocatoria, de la muerte cruzada, ¿sí? Y pusimos todo nuestro oficio y empeño en las conversaciones y diálogos con los sectores políticos en la Asamblea para impulsar el tema de la muerte cruzada. Por 8 votos, 8 o 9 votos, no se dio. Bueno, ahora es la oportunidad, porque resulta que lo que establece la Constitución es que exista una conmoción, una crisis, ¿cierto? Económica, social, política, y eso hay.
no necesariamente es que todo el mundo tiene que estar en las calles para decir que existe esa crisis o esa conmoción. El país está conmocionado, la institucionalidad está conmocionada. ¿Sí? Hay una crisis política, totalmente hay una crisis política. Es un gobierno que no se sostiene. Es un gobierno, Vero, que tiene 9.000 millones de dólares de las reservas estatales en el extranjero y que nos tiene a los ciudadanos sin servicios de salud, sin No servicios de podemos educación. utilizar nuestro propio dinero, así es. Es una cosa bárbara. Y mientras tanto está pretendiendo la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para endeudarnos más. ¿Para qué si tenemos los 9.000 millones de dólares, si que están ganando menos interés de lo que se paga en los créditos con el Fondo Monetario Internacional? Así Entonces, es. la Asamblea es la que tiene la salida en sus manos, tiene los elementos en sus manos. No es solo el tema del juicio político, porque si cerramos esto con el juicio político, ¿quién se queda acá? El Claro, ausente. se haría cargo el vicepresidente, ¿no? El vicepresidente Borrell, Pero, ¿sí? Que no ha jugado además ningún rol, aparentemente, ¿sí? En nada. No aparece ni en los medios de comunicación. Creo que ni siquiera sale de la oficina. No sé si se irá a la oficina. Pero en la práctica, un vicepresidente que nadie conoce, ¿sí? y Y que al quizás final el tema del cuenta, juicio político también se pueda alargar, ¿no? Acuérdate que vía constitución tendría que aprobarse, tendría que aprobar pues la Corte Constitucional. A quién sabe si con esta Corte Constitucional dé paso al juicio político. Y como tú señalabas también, el otro mecanismo de la muerte cruzada, pues ya se activó vía asamblea. Digo, ¿hasta qué punto también se podría hacer una segunda ocasión? No sé si el mismo gobierno, si el mismo ejecutivo está en capacidad de autollamar, ¿no?, a una muerte cruzada para pues darse de baja, no sé. Y a bueno, ver, la ¿qué Asamblea no, posibilidad tenemos, no? la Quizás Asamblea ya no, una no ha activado revocatoria el de mandato. mecanismo de muerte cruzada, Lo porque activó, ¿no? Lo activó, pero no llegaron con los votos. se considera, se considera una vez que está resuelto entonces no es que la Asamblea no puede, la Asamblea tiene toda la legalidad y la facultad para convocar a una sesión del Pleno y mocionar y proponer la muerte cruzada en relación a los elementos que están, votar y destituir al presidente y hacer un llamado a elecciones. ¿Sí? La Constitución es clarísima, dice que durante los 4 años esta situación se puede dar, es decir, puede Los 3 primeros efectivizarse años. una sola vez, ¿cierto? Una sola vez, pero en medida de que se dé, tú puedes proponer y mocionar eso las veces que quieras en la Asamblea, ¿sí? Porque hasta que no se apruebe, no se ha dado, ¿cierto? Esto es así. La Asamblea puede de verdad hacer y convocar a la muerte cruzada. Juicio político. Claro, claro. El juicio político tiene otras connotaciones y el tema es que nos dejan con un borrero a cargo del gobierno y nos dejan con ese gobierno durante los 2 años y pico que faltan. Exacto. No se podría llamar a elecciones inmediatamente, bueno, después de 6 meses, que sí sería el mecanismo con la muerte cruzada. Entonces tú verías ahí una salida vía asamblea y veremos pues si las fuerzas políticas, yo creo que esta vez sí se ponen de acuerdo y juntan los votos, ¿no? Porque la vez pasada, pues ese fue una jugada ahí en la que nos metieron también a los ciudadanos, sabiendo la asamblea muy bien que pues dependíamos de esos votos. Y digo, ligado a esto, Paul, ¿cómo ves el nuevo escenario político? O sea, en este momento tú ves ahí ciertos ganadores, de esos ganadores sin duda es del progresismo, pero con un progresismo variopinto, tú señalas, ¿sí? Ahora, en la posibilidad de que se pueda dar este paso, ¿sí? Tú hablabas de la posibilidad de la unidad de estos distintos progresismos, de izquierdas, centroizquierdas, pero ¿con quiénes sería, Paul? Porque yo creo que ese paso no se ha hablado todavía y aunque lo hemos comentado, se han hecho análisis sobre el tema, pero las fuerzas políticas siguen cerradas, ¿no? Precisamente al analizar las candidaturas de la RC, por ejemplo, ves que son candidaturas cada vez más en función del momento electoral. No hay como una apuesta por reactivar un programa de izquierdas, un programa donde pues llame a otras fuerzas políticas. Eso no se ha visto. ¿Ves la posibilidad ahora, después de tu triunfo electoral, desde la centroizquierda, podamos decirlo? Sí, y yo creo que ahí hay una responsabilidad sobre todo de los partidos que tienen un registro electoral, ¿sí?
Revolución Ciudadana, Pachacuti, Partido Socialista. ¿Sí? O sea, ahí tienes tres líneas importantes de la izquierda, el progresismo dentro de nuestro país, que son los que tienen la obligación, el reto histórico de convocarse, de sentarse y tomar una decisión. ¿Sí? Los partidos como el nuestro, los partidos revolucionarios que no tenemos registro electoral, ¿sí? Lo que vamos a hacer es impulsar, apoyar ese espacio de unidad. Y entendemos que es un momento en el que hay que ceder mucho, porque el programa que se apruebe, digamos, para 2 años, para culminar este periodo, en caso de que se dé una muerte cruzada, una convocatoria anticipada de elecciones, no va a permitir pues solucionar todos los problemas de la patria, ni lograremos construir el gran programa de la revolución socialista. Pero sí hay cosas que son urgentes. El tema de la seguridad en el país, ¿sí? El tema de la seguridad. El asunto, recuperar la prestación de servicios públicos, fundamentalmente salud, educación. Temas de seguridad alimentaria. Ha incrementado el número de niños y niñas con afectación en su salud, con temas de desnutrición, etcétera. Eso está ahí, se ve en las calles. ¿Sí? Los asuntos de mendicidad. Hay temas que son urgentes que se tienen que trabajar. Ahora, lo que no, tampoco podemos decir, es que esto no es ideológico. No, claro que es ideológico. Claro que es ideológico, porque para la derecha la pobreza tiene unas razones y desde el enfoque de la izquierda es otra. Entonces, no puede ser una alianza tampoco tan amplísima, como alguna vez alguien decía, no, que vengan todos los que se consideren. Bueno, tampoco es así. Tiene que existir unas mínimas líneas un programa, como tú dices. ideológicas que te puedan enmarcar en algo. ¿Sí? Porque mira, todos hablan en contra del tema de la inseguridad, los temas de la seguridad, ¿cierto? Ahora, para la derecha, la solución es punitiva. Es decir, incrementar las penas, mandar a la gente a la cárcel y después tener 400 y pico de muertos, ¿sí? Como lo que 5.000 muertos en 2 años, Paul, cifras oficiales, ligados. 5.000 muertos que vamos, ¿no? Ligados a todo tipo de violencia en el Ecuador en 2 años. Eso, yo me refería a los 400 y pico de masacrados en las cárceles. En las cárceles, sí. En los problemas que ha habido ahí. Cerca de 300 fugados. Imagínate. Entonces, esa no puede ser la salida. La salida en contra de la violencia, en contra de la delincuencia, tiene que ser, primero, que ese joven que está posiblemente dedicado al microtráfico porque no tiene una oportunidad de estudios, una oportunidad laboral, una oportunidad de progreso, de desarrollo, porque se está muriendo de hambre, porque su familia necesita comer, hay que darle una oportunidad, hay que sacarle de la calle, ¿sí? Pero sacarle de la calle para darle una oportunidad real. Esa es una salida de la izquierda. No es coger y meterle preso, ¿sí? La salida desde la izquierda no es simplemente coger y capturar montones de toneladas de drogas sin darse cuenta que hay un problema. Si es que hay más droga, es porque hay más tráfico de droga, porque nuestro país ha incrementado el tema del tráfico de la droga. No es que, qué buena que está la policía últimamente, ¿cómo detiene la droga? No, es que hay más droga. Entonces, lo que se coge es apenas un remanente de las cientos y miles de toneladas que estarán pasando por el Ecuador. Se coge cocaína, pero ¿dónde está? ¿Quién está cogiendo la H, por ejemplo? ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que consumen nuestros jóvenes en los suburbios? Lo que están consumiendo casi nuestros niños. ¿Y dónde está eso? ¿Eso por qué no detienen? ¿Por qué no son efectivos? Entonces no podemos los ecuatorianos comer cuento, pues tenemos que hacer planes de prevención real de la violencia. Tenemos que garantizar que se ataque al tráfico de drogas que afecta fundamentalmente a nuestra población, ¿sí? A los ecuatorianos y ecuatorianas, a nuestra niñez y a la juventud. Entonces, y no estar pensando en garantizar el negocio, ¿no? Que prácticamente esa ha sido la política del Plan Colombia, que fracasó ya con nuestros vecinos colombianos, era prácticamente asegurar el negocio para las bandas extranjeras y las mismas bandas nacionales. Es la misma lógica aquí, Paul. ¿Quiénes son los grandes consumidores de drogas en el mundo? Sino los Estados Unidos. Y Europa, así es. Yo sí digo, a ver, ¿qué han hecho o cuál es nuestro plan para evitar el consumo de drogas entre los niños, niñas, adolescentes, la juventud ecuatoriana? Que son estas otras cosas, o sea, es la H, eso es lo que hay que ver. Entonces tú dirías, el primer tema
tú, hablando de estas políticas, vamos a decir, de aproximación, ¿no? Que tendríamos que pensar desde las izquierdas, es el tema de seguridad, ¿no? Y ante eso, como señalas tú, un cambio radical de la política de guerra que estamos teniendo con estos generales al frente de la política, ¿no? Y señor Zapata. Segundo, pues el tema del desempleo, Paul, ¿no? O sea, con todos estos escándalos lo hemos dejado de lado, pero el grave problema de los ecuatorianos es que ya superan las cifras de incluso un 70%, ¿no? De ecuatorianos, principalmente ecuatorianas, desempleadas y que no hay posibilidades reales, Paul. O sea, ¿cómo activamos la economía familiar, popular? Eso está, pero ni siquiera se ha tocado ese tema. Es relativamente fácil. Tienes 9.000 millones de dólares en el extranjero, ¿sí? Y aquí hay un montón de necesidades, ¿cierto? Con esa plata se coge y se empieza a hacer inversión pública. Inversión pública en lo que corresponde, en vivienda social, ¿sí? En la generación, en el mejoramiento de cadenas productivas, para la generación de valor agregado a los productos locales, ¿sí? Y hay que hacer regulación del mercado, porque también tenemos que ver que lo que vivimos hoy no es solo responsabilidad de estos últimos 2 gobiernos. Sí, yo siempre traigo a colación algo que la gente se olvida. El acuerdo comercial con la Unión Europea es una cosa que se firmó en el 2017, en marzo del 2017 me parece, y que nos tiene hoy con consecuencias muy graves en la economía ecuatoriana, que por culpa de ese acuerdo comercial se han cerrado fábricas, se han cerrado pequeñas empresas, hay negocios que han quebrado, ¿sí? Que los agricultores no tienen dónde vender sus productos, que los productos se están dañando, que los productores de leche tienen problemas. Eso tiene un nombre y un apellido. Es el acuerdo comercial con la Unión Europea es el origen de esos grandes problemas, porque ahora tú compras pasta de tomate más barata extranjera que la nacional. Entonces, ahí también tenemos que ver, entonces hay que rever la política económica en general. Entonces, sí podemos trabajar en todo esto. Servicios públicos, insisto, salud y educación. Esto tiene que ser inmediato. Luego, es necesario trabajar en asistencia social. Hay que dar asistencia social a una serie de familias que posterior a la crisis, además de la pandemia, ¿sí? Todavía no superan la situación. Mira, quienes somos de los estratos medios, ¿sí? Profesionales y tal, todavía arrastramos problemas de la pandemia, ¿sí? Entonces, imagínate lo que está sufriendo la gente de estratos socioeconómicos menores, gente que sufre y vive la pobreza. Sí, entonces ahí hay que dar asistencia social, hay que ver la condonación de crédito. Volviendo, bien que conectas este tema con los sectores más empobrecidos del país, porque si vemos incluso cómo reaccionaron con la consulta popular, es interesante que varias capitales, ¿no? Por ejemplo, el sí tuvo un apoyo interesante, el caso de Cuenca, por ejemplo, ¿no? Pero cuando analizamos los otros cantones de la provincia de La Suay, el no es altísimo, ¿no? O sea, es decir, y eso pasa en la mayoría de provincias, es decir, quizás la capital de la provincia le dio una opción al sí, como diciendo, bueno, vamos por aquí, pero di tú los sectores, o sea, el Ecuador profundo, diríamos, le dice no, no, rotundo al gobierno de Lazo, ¿no? Esto quizás ligado a lo que estás diciendo, no se ha reactivado en nada la posibilidad de una salida para los ecuatorianos, para la gran mayoría de ecuatorianos, ¿no? Claro, así es. Por ejemplo, bien el ejemplo que tú pones. Cuenca es una ciudad, más en la que vivo, en la que resido, de renta media y media alta, ¿sí? Y en Cuenca, por ejemplo, la pregunta 1 gana, ¿sí? El sí, gana el sí. En la pregunta 3 gana el sí. En la pregunta 4 gana el sí, ¿cierto? Pero bien dices tú, las zonas más empobrecidas, ¿sí? El triunfo del no es mucho más contundente, digamos, en ese tema. Habría que ver, por ejemplo, qué es lo que sucede incluso en ciertos sectores de la población. Por ejemplo, si tú analizas las urnas o los sectores donde vota la gente de los suburbios en Guayaquil, ¿sí? El triunfo del no es mucho más alto, ¿cierto? Zonas, en cambio, donde tienes concentraciones poblacionales con mejores ingresos, etcétera, gana el sí. Entonces, esto es un asunto efectivamente de clase, es un asunto de clase social.
es un asunto de entender, ¿cierto?, que tienes gobiernos que responden a unos sectores u otros, ¿sí? Que este gobierno responde a unas élites financieras, que responde y ha mejorado la economía de esos sectores que están relacionados a la banca, que están relacionados a la oligarquía financiera de este país, pero en Ujú. cambio los sectores productores, los productivos, los campesinos, los obreros y tal, han empeorado sus condiciones de vida. Mira, se incrementó el salario básico, por ejemplo, ¿sí? $25. Ya, está bien. Nosotros esperamos que ojalá el salario básico pueda llegar y cumpla la oferta Lazo, aunque ojalá ya no él, ¿sí? Porque esperamos que se le pueda destituir en las siguientes meses, pero que alcancemos un salario básico de $500, perfecto. Pero hay que controlar la inflación, pues, porque si me dan $25 más, pero resulta que en el mercado ahora tengo que Con gastar eso no $50 compras nada. más. Claro. Entonces, ahora resulta que te vas al mercado y en vez de gastar $100 tienes que gastar 150. ¿De qué han servido los $25? De nada, ¿sí? Porque generas un déficit igual, ¿sí? Entonces, el salario básico no es necesariamente el índice que determina o el factor que determina la calidad de vida de una población, ¿sí? Yo preferiría ganar $100, pero si tengo cubiertos todos los servicios, no tuviese que pagar lo que tengo que pagar de arriendo, salud, educación, movilización, etcétera, el precio del combustible, etcétera. ¿Ya? No pasaría nada, pues, o sea, tengo $100 para cualquier otra cosa. Si el Estado me garantizara todo el resto de cosas como debería ser, ¿cierto? Si el salario básico no es necesariamente el mejor indicador para determinar si estamos bien o mal, aunque es importante que se incremente, pero tiene que haber control de precios. Entonces decíamos, servicios públicos, ¿ya? Temas de asistencia social. Asistencia social hay que trabajar de inmediato. Los Urgente. temas de seguridad, no con una política punitiva, sino con una política efectivamente de prevención y de control, donde nos interesa a los ecuatorianos, no en la agenda de los Estados Unidos o la agenda de otro país, Claro. donde nos Ujú. interesa a los ecuatorianos, y empleo, la reactivación económica mediante la inversión pública y los espacios y acuerdos que se puedan hacer en temas público-privados, ¿sí? Si Y ahí, nosotros o sea, tenemos lo que esos estás niveles de diciendo, poder, Paul, es una defensa clara de la Constitución, porque lo que tú estás señalando, pues ya está en la Constitución. Ahora, dependiendo de la salida que pueda tener el gobierno, ¿tú verías un escenario de una nueva constituyente o qué deberíamos hacer para que los sectores populares defendamos esa Constitución que, ojo, no es de un gobierno, ¿no? Esa Constitución es producto pues del trabajo de años, de décadas, de organizaciones sociales, de gente, ¿no? Del pueblo, que pues ahí nos pronunciamos. ¿Cómo verías eso que ya se ha escuchado incluso en fuerzas políticas de izquierda? o sea, mira, plantearse cambiar la constitución o convocar una Asamblea Nacional Constituyente es, por decirlo menos, un sinsentido, ¿sí? Porque ¿qué es lo que quieren cambiar de la constitución? ¿Qué es lo que Claro, quieren cambiar de la constitución? ¿a qué quieren beneficiar? ¿Qué derecho nos quieren quitar? ¿Qué institución hay que modificar? Porque si dicen hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, no, pues ya la Ya gente la ha gente le ha consultado dicho y que dice no. que se quede nomás, ¿cierto? Entonces, resulta que este referéndum, en vez de irse en contra de la Constitución, lo que hizo es ratificar que tenemos una Ratificar. Constitución que tiene que ejecutarse, ¿sí? Una vez creo que en un programa contigo, Vero, yo te ponía el ejemplo de que esto es como, nosotros tenemos una Constitución, hablando de la Shakira, ya, es como Ferrari, ¿ya? El tema es quién lo maneja, pues. Si no sabes manejar un Ferrari, ¿sí? Pues te vas a accidentar. Y posiblemente, o sea, el problema no es del vehículo, en este caso no es la Constitución, es quienes lo han manejado, ¿sí? Lo que necesitamos es garantizar de que los nuevos administradores de esta institucionalidad puedan retomar un canal, un cauce en el cual las cosas se hagan tal como manda la Constitución, garantizando la participación de la gente, garantizando los derechos y avanzando en aquello. Y hay que transparentar Ahora, también las intenciones de la gente, ¿sí? Y de los sectores. Porque si el tema ahora es tomar la Constitución para que se dé nuevamente el proceso, volver a cero con el tema de las reelecciones, bueno, por último hay que decirlo así, ¿sí? Pero no pueden echar al traste una constitución que, bien has dicho tú, no le pertenece ni a un gobierno, ni a una persona, ni a un partido.
Es así una es. constitución Sí, por la cual peleamos desde el año 98 todas las fuerzas, porque desde que se aprobó la constitución del 98, los sectores de la izquierda del progresismo ya planteamos que esa claro, constitución no nunca, valía, que hay que nunca estuvimos cambiarla. presentes. Ujú, ujú. Y 10 años después, el cúmulo de las organizaciones de la fuerza social política que se fue acumulando, ¿cierto? Permitió el triunfo de Rafael Correa, ¿sí? Como un líder nuevo, carismático, ¿cierto? Que se hizo de un programa de los movimientos de las organizaciones sociales que llegó al poder en el 2006, bajo la agenda que habían planteado los movimientos sociales y que construimos todos la constitución de Montecristi, que la aprobamos los ecuatorianos y ecuatorianas en el 2008. Yo recuerdo en esa época, dirigente juvenil, ahora todavía joven, pero no tanto, en esa época, más dirigente juvenil todavía, este, Ajá. hicimos no menos de unos 15 viajes y visitas a la asamblea Así es, a Montecristi. de Cristo, ¿sí? Para participar de los diálogos, de los debates, ¿cierto? Entonces yo no te digo esa constitución, no es que alguien vino la escribió, yo también la escribí, y seguramente tú, Vero, ¿cierto? Y muchos Sí, sí. cientos, miles de ecuatorianos la escribimos a constitución y la vamos a defender. Entonces, si alguien quiere Bien, cambiarla qué por bien. otro tipo de interés, debería transparentar eso, pero ¿qué quieren cambiar de la constitución? Es lo que yo quisiera saber. ¿Ya? Exactamente. ¿Cuándo Muy te bien olvides? que señales de esto, Paul, porque di tú, parecería que para muchos actores políticos, sí, en esta crisis que se está viviendo, ven la posibilidad, ¿no? Pues de incluso pues bajarse ahí la Constitución y yo creo que eso debería ser uno de los puntos de acuerdo cuando estamos planteando esta posible unidad de las fuerzas de izquierda, de centro izquierda. Y yo diría, Paul, hay el escenario propicio, ¿no? Ojalá que tanto el Pachacuti, la Revolución Ciudadana, los mismos socialistas, ¿no? Y tú, las distintas fuerzas que hemos estado atrás de alguna manera de estas candidaturas, de estas campañas, de la campaña por el no, pues asumamos esa responsabilidad de país. Y ahí lo que te digo es, ¿en qué se tendría que ceder? ¿Sí? ¿Cómo podría ser ese acuerdo? Porque yo creo que el paso del diagnóstico ya lo tenemos claro, ¿no? O sea, no podríamos caer nuevamente en que en el afán de mantenernos en el poder, si tú volvamos a permitir estos pactos entre la oligarquía, que es lo que ha mantenido, por ejemplo, a Lazo estos 2 años. Sí, la falta de acuerdo entre la izquierda, entre la centro-izquierda, pues provocó el mismo triunfo de Lazo y estos acuerdos que ahora se ven, que se van desvaneciendo, ¿no? Con los socialcristianos y vemos coqueteos con los mismos socialcristianos por otros sectores, es precisamente porque no hay una unidad y una fuerza desde este centro-izquierda y de la izquierda, obviamente. ¿Qué tendríamos que ceder? ¿Qué tendríamos que decirnos entre nosotros para poder llegar a estos acuerdos tan necesarios para el país? Primero creo que lo primero que se tiene que hacer es desmitificar, ¿sí? A las distintas fuerzas y sectores, ¿sí? Tiene que existir un ejercicio de reconocimiento, de reconocernos como actores políticos, más grandes, más pequeños, lo que sea, pero actores políticos de un mismo espectro, campo de acción popular, si quieres, con algunas cosas que nos unen más que las que nos dividen. Tenemos que empezar a dejar de mirar a los otros como extraños o enemigos, sino entender que las diferencias políticas se pueden y se tienen que hablar con frontalidad simplemente y que en Uh -huh. ocasiones son temas de coyuntura, ¿sí? Y cada quien tendrá su explicación de su momento histórico para una u otra cosa. Entonces hay que partir del reconocimiento, uno. Dos, creo que tenemos que pensar en un relevo que pueda garantizar diálogo democrático entre los sectores de la izquierda, del progresismo, ¿sí? Y que ese relevo requiere de legitimidad política, legitimidad social y coherencia y consistencia ideológica. Uh Creo -huh. que todos los partidos y sectores de la izquierda podrían plantear y proponer nombres de compañeros o compañeras para que asuman la cabeza de esa responsabilidad, ¿sí? Mira, ¿por qué no puede ser presidente de esta república Leonidas Cis? Se me ocurre, ¿sí? ¿Por qué no puede volver a plantearse el nombre del compañero Andrés Arauz? ¿Sí? ¿Por qué no puede plantearse el nombre de cualquier otro compañero o compañera? ¿Sí? Tanta Pero, gente exitosa que ¿verdad? existe. Someternos a unas primarias, pues entre los sectores de la izquierda, si es que entre los políticos no nos podemos poner de acuerdo,
sometámonos a unas primarias internas entre los sectores de la izquierda. ¿Qué es lo que se hace tradicionalmente en otros países, no? O sea, y tú, cómo ha avanzado y cómo se ha sostenido a pesar de la avalancha de la derecha en Europa, cómo se han sostenido estas izquierdas, es precisamente llegando a esos acuerdos, ¿no? Los triunfos que ahora están teniendo, por ejemplo, la izquierda francesa, ¿no? Sosteniendo todo el sistema de seguridad social, pues es precisamente gracias a esas alianzas y es lo que tenemos que hacer, Paul, pensar más allá de la posición de tú muy coyuntural que te puede dar una elección y pensar en el proyecto de país, porque es lo único que puede mantener no solamente vivos a estos partidos y movimientos, sino vivas a la posibilidad y tú de un rumbo diferente para las miles de familias ecuatorianas que necesitamos ese cambio. Si no pensamos en país, esto va a ser difícil, pero digo, hay experiencias interesantes, los mismos mexicanos, no, muchos de los compañeros de izquierda están allá, ojalá puedan traer esa experiencia. ¿Cómo logra el triunfo López Obrador? Es aliándose con las tradicionales fuerzas de izquierda que en algún momento pues fueron distantes, ¿no? De ese proyecto. Bueno, mira, con errores o no, ahí siguen. ¿Cómo ganaron en Brasil? De la misma manera, Paul, no es que Lula se postuló solo con su grupo de amigos del PT, al contrario, no, el PT tuvo que recular en varias posiciones para dar Sí, espacio a las otras fuerzas políticas que les permitieron el triunfo. Y ya no se diga lo de Argentina, ¿no? Que básicamente es lo mismo, Chile, ¿no? Que tú ahí conoces bastante el tema. Yo digo, hay experiencias valiosas en nuestra América Latina, incluso en Europa, que nos permitirían esa posibilidad de unidad de la izquierda y de llegar con un triunfo real, no solo para el partido, sino para la gente, Paul. Y qué bueno que hayas puesto ese tema, porque yo creo que eso podría unirnos y no sé, ahora volver a activar lo que tú dices, ¿no? Ya, pues ya parece ser que el CNE ya les ha vuelto o ganaron el tema para que les vuelvan a dar los formularios para una posible, no sé, no sé, un llamado, una recolección de firmas para una revocatoria de mandato. ¿Puede ser esa una salida, una posibilidad de unidad, Paul? puede ser, puede ser, pero el Ecuador necesita con tanta urgencia la salida política a la crisis que no sería la mejor. Sí, sería preferible y sería lo correcto que los asambleístas y asambleístas tomen la decisión. Está en manos de ellos. Ellos pueden solucionar este problema en 3 meses. Sí, porque además el tiempo de convocatoria puede ser hasta de 6 meses, no es en 6 meses, hasta, puede ser, Sí, 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 lo tienes organizamos en mucho menor tiempo. Sí, pero ya efectivamente este gobierno ya no tiene cabeza, ya no tiene ya no sustento, tienen, no sí, tiene ¿no? legitimidad, ya no puede continuar gobernando porque cada cosa que se hace está manchada, está empapelada de corrupción, de narcotráfico, de relaciones tenebrosas y misteriosas, ¿sí? Y cada servicio público está cada vez más deteriorado, la gente está muriéndose, pero la gente se muere, ¿sí? Mueren los hospitales, Paul, así es, así es. Bueno, Lamentablemente no está toda la estadística, pero la gente se muere. La gente se está muriendo por falta de insumos en los hospitales y tal. Sí. Yo te digo, he podido palpar esa realidad, esa situación, con casos cercanos de amistades, etcétera, que han ido a los hospitales. Yo mismo acompañé a una compañera del partido en un hospital en Espíndola que no tenían ni siquiera el kit de venocrisis, ni siquiera eso. Sí, una inyección no había. Que decían que no tenían autorización para utilizar la ambulancia porque no había combustible. qué grave, Paul, qué grave. Y eso es lo que tenemos que discutir. Esos son los temas reales que a la gente le está preocupando. Te digo, no vamos a descansar, Paul. Yo creo que has puesto nuevamente el tema de la unidad. Creo que pensando en salidas para el país, esa es una verdadera salida y hay que pensarlo. Digo, estamos a tiempo. Este escenario de cambio de escenario político también nos permite a las fuerzas políticas del centro, a la izquierda, pues repensar un programa en conjunto, un programa en unidad. Se nos ha acabado el tiempo, Paul, pero te dejo con palabras finales para que concluyas este interesante diálogo. Sí, y bueno, nuevamente, pues felicitarles por el trabajo que están haciendo a los compañeros del Partido Comunista. Palabras finales, Paul. Muchas gracias, pero y decirle a la gente que impulsemos, que hablamos, que
debate político entre los sectores de la izquierda tiene que ser eso, un debate que permita construir. No implica ser transparentes en el debate y tener la capacidad también de los sectores y las fuerzas de transparentar en ese mismo sentido, sí, cuáles son las intenciones de unas u otras propuestas políticas. Creo que la intención máxima que debemos tener es construir un proceso de unidad para salvar a nuestro país, salvarle de esta crisis política, económica e institucional que se tiene, fortalecer los derechos que están establecidos en la Constitución y por ende defender esa Constitución y debatir ese programa para después en una forma muy democrática permitir que sea el propio pueblo que confía en nuestras fuerzas quien determine quién tiene que estar a la cabeza de ese cambio, de ese proceso con unas primarias unificadas entre los diferentes sectores. Para iniciar eso quiero invitarles, aprovecho Vero, el 11 y 12 de marzo vamos a tener en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el segundo seminario internacional Desafíos y Retos de la Izquierda y el Progresismo en América Latina y en Ecuador en concreto. Interesante. Se va a realizar, van a haber mesas de debate importantes, inauguraremos con una mesa internacional de geopolítica, donde estará Venezuela, Cuba, estamos gestionando la participación de delegados del Partido Comunista de Rusia también, ojalá podamos confirmar aquello, van a estar, estamos gestionando participación de los compañeros de China, etcétera, y después la idea es que nos juntemos todas las fuerzas políticas a sentarnos y discutir algunas de las cosas. El día domingo se plantea esta mesa de si es posible o no la unidad de los sectores de la izquierda y el progresismo, y estamos invitando a Pachacuti, a la Revolución Ciudadana, al Partido Socialista, a la Unidad Popular, ¿sí?, a los diferentes partidos comunistas, o sea, todos los sectores estamos invitándoles a esa mesa. Esperamos que acepten y asuman esa invitación, que no es una invitación a un evento, sino es la invitación a un reto histórico para poderle dar una salida a nuestra patria. Muchas gracias. Perfecto, Paul, y haremos eco pues de esa invitación que nos estás haciendo. Seguramente vamos a tener que estar ahí. Estas iniciativas pues realmente nos reactivan, no solamente tú en el análisis, en la propuesta, sino en la necesidad de ese programa del que estás hablando. Te agradezco nuevamente, te mandamos un abrazo y un abrazo también para Cuenca. Ojalá tengamos una oportunidad de hablar específicamente de lo que ocurrió en Azuay y en Cuenca, interesante también esos resultados. Amigos, amigas, gracias por conectarse y bueno, si ven esta entrevista, compártanla, denos un like, es la forma como pueden colaborarnos y ayudarnos a los medios independientes. Chao, chao, Paul. Gracias. Chao, Verónica.